ventanita ya. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todos los asistentes, a Matías Flores Cánovas, que está con nosotros como ponente de esta webinar que se llama Vegetación para la Emergencia Climática, que como ya sabéis está dentro de un tema global que consiste, que se titula Infraestructura Verde Urbana para Mejorar la Vida, en donde ya ha habido 3 ponentes y que están, para que vosotros lo sepáis, están colgadas las grabaciones en la plataforma, así como la documentación de cada una de las webinars. Y también están en el canal YouTube de AMJA, por si alguien lo quiere ver en diferido. Y bueno, está con nosotros, pues como decía, se ha hablado de infraestructura verde urbana, del árbol como eje como eje de la infraestructura verde urbana. Y bueno, tenemos también, hemos dado otras sobre sanidad vegetal y ahora esta es sobre vegetación para el cambio climático. Matías Flores Cánovas, que está con nosotros en esta conferencia, es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla, tiene un conocimiento y una trayectoria larga en jardinería y en paisajismo, es paisajista, ha hecho diseño y proyecto de jardines, cursos de ciencia económica, tiene una serie de conocimientos amplios que le capacitan enormemente para la gestión, la realización, el diseño y la gestión de espacios verdes. Ha sido profesor de diferentes materias, como jardinería y agricultura biológica, etcétera. No me voy a parar en todo el currículum que ha dicho, ha dirigido, ha dirigido unas fincas de explotación de especies hortofrutícolas y también de especies de jardinería. Ahora es proyectista y paisajista de Arrayán Jardines, responsable técnico de Bioviveros, y bueno, ha hecho como ponente, ha estado en la UICN, en una universidad de La Rioja, que habla sobre, o sea, que trata de temas como soluciones basadas en la naturaleza, y él ha participado en varias ocasiones y tiene trabajo muchísimo a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria en diferentes ayuntamientos, espacios públicos y privados, como puede ser, pues, por ejemplo, también es miembro del clúster de empresas de soluciones basadas en la naturaleza, miembro de la ELA, de la Ecological Landscape Alliance, y bueno, tendría un currículum que ocupa muchas páginas, pero fundamentalmente, pues, lo que nos importa es que conoce muy bien y lleva muchos años trabajando en jardinería ecológica y es un gran profesional. Y bueno, pues no quiero robarle más tiempo y tienes la palabra, Matías, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes. Aurora, muchas gracias por la presentación y gracias a la Diputación y a ANJA pues, por darme esta oportunidad de poder compartir mis conocimientos con vosotros en un tema tan cambiante como este y en un tema que, bueno, cada vez que nos juntamos profesionales, pues tenemos algo que contarnos porque estamos todos viendo
volver a decir cómo cambian. Y los que tenemos ya la edad que tenemos, pues decimos que bueno, tendremos que volver a hacer la carrera de nuevo con el cambio climático, porque todo aquello que estudiamos de los ciclos de cultivo, tal, bueno, pues todo aquello se ha cambiado. Y bueno, voy a empezar con una introducción explicando un poco lo que Hay alguien que tiene, José Luis Silva, lo voy a silenciar, ya está, porque es que alguno abre el micrófono y molesta. Venga. Vale. Perdón, sigo. Voy a poner yo esto aquí de las cámaras. Bueno, como decía, voy a hacer una pequeña introducción hablando de bueno, las plantas, lo que le está afectando el cambio climático y cómo se adaptan. Iré un poco rápido en eso. No os preocupéis porque, bueno, queda el PDF de la ponencia y si luego tenéis alguna duda al respecto, bueno, podéis preguntarme. Voy a pasar un poco rápido la primera parte para poder centrarme más en el tema de bueno, lo que es la infraestructura verde urbana y cómo gestionarla y qué tipo de vegetación usar y de qué forma hacerlo. Para empezar, un poco de optimismo, porque bueno, todo lo negativo que ya sabemos todo, la naturaleza está en declive, somos la causa, tal, pero lo último es podemos restaurar la naturaleza. Vamos a quedarnos con esto, vamos a olvidar un poco la ecoangustia que parece que va calando ya en la gente joven y vamos a mirar el positivo. Podemos restaurar la naturaleza. Las plantas son las que más van a... No sé cómo quitarlo de arriba. Que no veo la parte de arriba ya de la diapositiva. Matías, la parte de arriba se ve, te refieres al título. Sí, no, el título, pero no lo veo yo, porque tengo la barrita esta de las aplicaciones. Pues No sé. mueve la barra con el cursor a la derecha. Ah, sí, así lo voy a hacer. Vale. Ahora pongo ya. Gracias. Es que justo la tenía en donde estoy. Bien. Sí. Bueno, las plantas son las que más van a sufrir el cambio, el calentamiento global, y ya lo sabemos, ya lo hemos visto todo. Y bueno, constituyen, sobre todo porque constituyen el principio de la cadena alimenticia. En la ponencia hablaré de los cultivos, aunque al final nos centremos más en la jardinería. Pero el problema más grave es precisamente ese, que es el principio de la cadena alimenticia. Entonces afecta a todos los cultivos. Constituye un porcentaje altísimo de biomasa y sufren el impacto del cambio climático de una manera más directa. Tienen recursos más reducidos y, bueno, no, como dicen los más simplistas, pues no pueden desplazarse como los animales. Total. Los más sensibles también para el cambio climático se está observando que son las comunidades vegetales de montaña, porque los de las latitudes inferiores van desplazándose a las superiores, pero es que las superiores ya llegan a un techo y ya no pueden desplazarse más, y entonces ya se están perdiendo algunas especies. Más adelante pondré un par de ejemplos de Sierra Nevada. Y en las regiones mediterráneas, porque sabéis que el cambio climático está afectando más en el Mediterráneo, en la zona más caliente del planeta. Entonces, pues bueno, aunque son donde más variedad tenemos de especies en la región mediterránea, es ahí también donde se espera mayor impacto. ¿Por qué no me deja? Y ahora, ¿por qué no me baja? Ahora. Bueno, esto ya sabéis que se está hablando que estamos en la sexta extinción. Nunca se ha dado antes a tal velocidad una pérdida de especies. Entonces, pues a la hora de trabajar, desarrollar la infraestructura verde, hablar de biodiversidad y tal, pues hay que también pensar de qué forma podemos beneficiar a las especies que están en peligro de extinción. Los distintos hábitats que tenemos en el planeta, pues bueno, los conocemos todos, de todo tipo, árido, desierto helado y los océanos también. Tenemos la Posidonia, que sabéis que es el sumidero de carbono
de las plantas que más absorben CO2 y bueno, son los océanos los que más absorben, más que la tierra. Pues por ahí la posibilidad de ¿qué no me cambia esto? Ahora. Esto es muy simplista, simplemente lo he puesto, si hay algún biólogo que no ven, que no tal, es para que veamos, porque oímos los niveles altos de CO2, pues las plantas crecen más, se pierde menos agua. Entonces, el efecto es que si a niveles altos de CO2 se reducen los poros de los estomas y entonces también hay pérdida de agua. Pero al mismo tiempo disminuye la capacidad de enfriar a través de la evaporación del agua. Entonces, lo que en principio puede parecer beneficioso, como es la pérdida de agua, pues luego no lo es porque hay reducción de producción, de productividad y de producción al no tener capacidad de enfriamiento. Entonces, bueno, simplemente lo he puesto para que se vea que es muchísimo más complejo de interactúa el aumento del CO2, pero ante un incremento de temperatura muy alto ya varía, y si no hay disposición de agua tampoco, y el efecto de los nutrientes. Entonces, para esos artículos que se leen, que bueno, el planeta ahora mismo tiene más verde que tenía hace 30 años, las plantas están creciendo más, las hojas son más grandes, no todo es positivo. En el trigo, por ejemplo, al crecer, al espigarse el trigo por el efecto de la temperatura, eso hace que se doble y entonces la recolección también se pierde muchísima, se pierde el trigo. Entonces, esto simplemente lo he puesto para que entendamos que es muy complejo el efecto, y sobre todo que no está afectando, no afecta igual en un sitio que en otro. Cómo se capta el CO2 de los árboles, lo sabemos todos también, no hay ninguna ciencia, y también al suelo. Y decir que, bueno, que ya se ha identificado un punto crítico de inflexión, entonces no llegará un punto en que no dejarán de absorber tanto CO2 las plantas. Entonces, y lo que se está viendo es que lo mismo, no es igual en todos los sitios y no funciona igual para todas las especies. Entonces, tenemos las plantas como sumidero, pero ojo que tampoco es porque suba mucho, o sea, el CO2 llegará a un punto en que no podrán absorber tanto. Cuando vamos a plantar, tenemos ya conocimiento, hay tablas de lo que absorbe de CO2 las especies. En el MITECO creo que hay una tabla. En la Junta de Andalucía hizo un estudio hace unos años, 2008 pone la tabla, es curioso, evaluar la capacidad de sumidero de CO2 de la vegetación arbórea y arbustiva susceptible de ser utilizada en la red de carreteras de Andalucía. O sea, cogieron las especies que normalmente se utilizan y a ver cuánto CO2 absorbe cada una. Y bueno, tenemos las gráficas. Si dudamos entre una y otra, pues queremos absorber CO2. Pues aquí tenemos la de los arbustos y la de los árboles, que era la anterior. Esto también como ejemplo de tablas y gráficos que podemos encontrar. Esto de Andalucía, pues Andalucía tenemos tantos microclimas que me gustaría saber. Ahí en el estudio esto es una tabla, la tabla resumen, pero en el estudio habla de por especies y no sé si dice dónde han hecho el estudio, porque no es lo mismo hacerlo en el norte de Huelva que en el sur de Almería. Pero bueno, porque es en Andalucía. En otro sitio a lo mejor podrán completar un poquitín más. La importancia que tiene el suelo se nos olvida siempre. Digo, la ponencia es de la vegetación y yo aquí dejo en el aire que el suelo da suficiente como para hacer otra píldora, porque se nos olvida. Es el gran sumidero del CO2 y la capacidad del suelo aumenta según tenga la cantidad de materia orgánica. Además, mejora la infiltración del agua, la aireación en los suelos arcillosos y en los arenosos, pues la retención de humedad. Esto es algo que se olvida. Yo cuando vemos los jardines con el terreno totalmente compactado, como el hormigón, y además si veo al de turno barriendo las hojas, pues bueno, pues peor.
Entonces, que sepamos que el suelo hay que trabajarlo. Bueno, las temperaturas altas reducen la descomposición, eso lo sabemos, y el contenido del humus. Pues bueno, simplemente lo he dejado ahí, pues hablando de las plantas como sumidero, pues tenía que hacer mención al suelo. El efecto que estamos teniendo en los biomas del mundo, pues está haciendo que haya variación también en las especies. Aquí en el otro gráfico se ve un poco mejor, en el triángulo de la pirámide, como el aumento de la sequía o la disminución de las temperaturas o el aumento de las temperaturas a dónde nos llevan. En las zonas tropicales pues al desierto, en las templadas también al desierto, en los boreales, la que aquí tenemos, en el otro podemos ver cómo se está desplazando. Esto también lo tiene simplemente hacer mención a ella y ya está. Sabes que la expansión de la especie termófila en áreas que está yendo, antes no se encontraban por las barreras climáticas, o sea, donde antes no había, pues estamos viendo ahora. Más adelante pongo algún ejemplo de alguna especie aquí en España, a donde se están desplazando. Y bueno, en las zonas costeras pues se nos están adaptando totalmente plantas a las zonas subtropicales y tropicales. Algunas todavía la vemos como positivo y beneficiosa, pero ojo a lo de invasora. También lo vemos ahora con algún ejemplo. Aquí está. O sea, la especie tiene una cierta capacidad para reajustar la distribución, pero no todas lo hacen igual. O sea, depende de la característica de la especie y del territorio. Por eso esto hace muy difícil generalizar o asegurar nada de todo esto. Lo que esté funcionando en Málaga, lo que estamos viendo en Málaga, pues no sé si estará funcionando en Vigo o estará haciéndolo de otra forma. Yo el conocimiento lo tengo de la zona. Soy de Málaga y aquí es donde estamos observando. Bueno, pues estamos observando ya, por ejemplo, como hasta el aloe arborescens que hay en terraplenes, que toda la vida han estado, pues, se están secando, porque 2 otoños ya sin agua es grave. Bueno, hablando de especies, tenemos, por ejemplo, la vitricha o la cerraja, son plantas que tenemos en la costa y que ya se están viendo en el interior, en España. Se están desplazando al no tener limitación de temperatura, pues ya se desplazan al interior. Al contrario, tenemos especies alóctonas que se están adaptando a nuestro clima. La capuchina es muy bonita, cuando se extiende y tal, pues ojo que ya en los acantilados de Maro y de Nerja ya se está viendo la capuchina. Entonces, esto, la planta y lo que sabemos cómo crece, pues peligro de que se convierta en invasora. Es bonita, afortunadamente, otras invasoras no son tan bonitas, pero ahí la tenemos. Y las otras que tenemos ahí, la arauquía y la teca, igual. La gueratina la tiene ya como invasora en Canarias y el Atripex. El Atripex está adaptado, todavía no está no es tan invasor como la capuchina. ¿Qué se ha observado aquí en la península ibérica? Pues bueno, que tenemos 2 ejes de entrada de especies hacia el interior. El eje Tarragona-Lérida, Zaragoza-Logroño, que suben por el Ebro las especies, y el eje Zaragoza-Calatayud, Guadalajara, Alcalá de Henares, Madrid y Majadahonda, o sea, hacia el mismo centro de la península. En el momento que no tiene limitación de temperatura, la vitricha, por ejemplo, es una especie que ya se puede encontrar en el centro de la península, cuanto antes no se veía tanto. En lo que mencioné antes de la alta montaña, en Sierra Nevada ya hay 2 especies que han desaparecido o hay la luzula espicata y el Cerastium ramosísimo. Con la vegetación de montaña, lo que se propone al crear la infraestructura verde, bueno, y al hablar de biodiversidad, es que la temperatura ya no es tan fría, pero
en la parte alta de la montaña, pero siempre hay algunos refugios que mantienen la temperatura un poquitín más fría, un microclima. Entonces hay que estudiar esos espacios para poder mantener este tipo de vegetación. Si no, directamente tendremos que darla por desaparecida. Esto ya ha pasado en Sierra Nevada. ¿Qué tenemos que hacer para potenciar biodiversidad, no perder más especies? Bueno, los corredores ecológicos. La infraestructura verde hace mucho hincapié en el tema de los corredores. Estas ponencias son hablando de la infraestructura verde urbana, pero sabéis que la infraestructura verde es una solo, no son varias, es una. Se espera que sea una red europea, y la fecha para el 2030, veremos a ver España para cuando lo tenga. Pero empezó con unir todos los espacios de protección y al final se decidió extenderlo a todo el territorio y con la infraestructura verde tenemos que entrar en la biodiversidad, une en las zonas protegidas del exterior, normalmente están mejor cuidadas, pero tenemos que traerlo al mismo centro de la ciudad. Es fundamental tener los corredores. He puesto la foto del ecoducto. En España creo que hay 2, 3, no más. En Alemania ya tienen un plan aprobado, ya tienen estudiando todas las autopistas, en el país con más carreteras de todo el planeta, y están estudiando todas las autopistas, todos los cortes que hacen y dónde hay que crear estos pasos. De una forma u otra tienen que crearlos. También se han puesto unos plazos y se está haciendo, por supuestísimo, nada de lo que se construye hoy en día ya se les permite construir si no tiene el corredor correspondiente. Entonces sabemos cómo funciona el corredor, el puesto gráfico, que bueno, las especies puedan desplazarse y serán más vulnerables las que menos capacidad de desplazamiento tengan. La estrategia estatal de infraestructura verde obliga también a las administraciones públicas a prever en los planes todo tipo de pasos. Entonces, bueno, ya supongo que a partir de ahora cualquier construcción, cualquier cosa, carretera, camino, tal, que se quiera hacer, pues si en el municipio está la infraestructura verde desarrollada, bien, y si no la tienen desarrollada, a ver cómo hacen para incluir en la nueva construcción los corredores. Es un tema muy, muy delicado, pero bueno, no nos queda otro. Si queremos mantener los ecosistemas, es fundamental los corredores. El cambio que está teniendo la planta a nivel interno, bueno, por el fenómeno de la fertilización del CO2 y por el cambio estacional, son los cambios. Le afecta como organismo y le afecta tiene cambio en metabolismo y en su fenología. Ahora veremos también los cambios, los desfases fenológicos, lo que está provocando. También el tipo de fotosíntesis y el contenido celular aumentan el grosor de sus cutículas o también la posición y el número de estomas. Aquí, bueno, lo pongo aquí, la fenología es un buen indicador de los cambios climáticos que se están produciendo. De hecho, como para otros temas se han estado estudiando la fenología de distintos cultivos, aquí he puesto el ejemplo de los cambios que ha habido en el albaricoquero, en la estación de Librilla, en Murcia, desde el 46 hasta el 80. No sé por qué el estudio se queda ya en el 80, pero bueno, tendrán otros posteriores. Yo la gráfica es así. Pero bueno, aquí ya podemos ver cómo en estos años que el cambio no era tan rápido como está siendo ahora, ya había una reducción en los días de la floración. Empezaba a florecer muchísimo antes. Entonces, esto es grave para el tema de los cultivos. Las adaptaciones son fundamentales, ya lo sabemos. Pequeño gráfico que habremos visto todo ya de cómo el incremento del CO2 y otros gases de efecto invernadero, que es lo que están causando el cambio climático, efectos sobre la fisiología, lo que hemos hablado, el efecto de la distribución, la fenología y la adaptación. Esto implicará cambio en la interacción entre las especies y nuevo cambio en la distribución de algunas especies. Perdón. Lo que hablamos de efectos en los cultivos. Bueno, pues los franceses estarán muy contentos porque les ha subido hasta el nivel alcohólico en el vino. Por cada grado por cada grado que sube la temperatura, le sube un 13,3% del nivel de alcohol.
no sé exactamente cómo se mide eso, pero aparte de lo que les provoca el avance de 3 o 4 semanas, 3 o 4 semanas la vendimia, es curioso que aumente también el nivel del vino y les ha aumentado la calidad del vino. Yo entiendo, he puesto el ejemplo francés porque es positivo, porque bueno, me dice que soy un poco negativo con este tema, intento buscar, he intentado hoy ser un poco más optimista y más positivo, entonces buscando ejemplos positivos. En el vino en Francia le ha venido bien en esa zona, estoy seguro que en otras zonas, y no quiero pensar en Montilla Moriles y tal, los efectos que le está haciendo, pero a lo mejor no están tan contentos. Y bueno, las estimaciones de reducción de productividad pues, se están esperando, ya se están viendo en muchos sitios y lo que se teme es la hambruna. Países que viven de varios cultivos solos y tienen estos problemas, pues bueno, es más grave que lo que estamos hablando de la infraestructura verde. Por eso debería de mencionar también el tema de los cultivos. Aquí algunos ejemplos de lo que provoca el tomate o la foto y la semilla, menos calidad y las cebollas que salen mucho antes. Podríamos poner miles de ejemplos porque en todos los cultivos están teniendo problemas. El café, que también leí algún artículo de que no íbamos a quedar sin café, pues también le afecta por encima de los 35 grados, pero ahora más adelante pongo otro ejemplo positivo sobre eso. Que es muy importante, el recuperar especies autóctonas, tradicionales o antiguas, como queramos llamarle. Bancos de semillas, fundamental tenerlos. Sabéis que la infraestructura verde además potencia como se trabaja la infraestructura verde urbana y la periurbana. En las zonas periurbanas, de una forma u otra, se está potenciando que haya diversidad de cultivos y que sea agricultura ecológica para que sirvan también de corredor esas zonas agrícolas hacia el interior. Entonces, bueno, hay que intentar también, al crear la infraestructura verde, si podemos influir en algo, en el tipo de cultivos que se haga, pues por lo menos la recomendación, aunque ya lo saben los agricultores, que tienen que ser planta tradicional autóctona. Bueno, esto es un problema, la humanidad se sustenta de tan solo con 45 plantas, imaginad que de esas 45 tengamos problemas con 40, y solamente el arroz y el trigo alimenta el 50% de la población mundial. Son datos que dan susto. Ahora, vamos a hablar un poco del uso de qué tipo de plantas usar para el cambio climático. Ya se habló en ponencias anteriores, cuando hablaban del árbol, del bosque urbano, se hablaba de la diversidad de las especies. Es positivo tener biodiversidad de especies. El gráfico es cómo elegir qué árbol plantar. La cuestión de siempre. Si además queremos ser más efectivos con la captación de CO2, pues tenemos las gráficas o las tablas que he hablado antes. Y bueno, a la hora de plantar, volver a decir lo que ya hemos dicho, siempre hay que tener un conocimiento de las especies. No podemos seguir plantando lo que se nos antoje. Y esas noticias que vemos, tal pueblo va a plantar 10.000 árboles, va a plantar 20.000 árboles, no sé, el greenwashing este que se habla ahora, ¿no? Todo el mundo quiere ser verde, todo el mundo tal. Pero cuando veo esas noticias, en alguna de ellas me entretuve o lo ponía y al final eran 5 tipos de especies, 4 tipos de especies. Entonces, bueno, depende de qué se plante, cómo se plante, dónde se plante y hay bastante que analizar para todo esto. Las cosechas lo hemos dicho y bueno, ahora el mecanismo que tienen las plantas para los 3 grupos de plantas y su sistema de fijación de nitrógeno. Esto, para los que nos gusta tener tablas y ver tablas y tal, pues bueno, por desgracia, y lo pongo más adelante, no existe una tabla de planta resiliente, pero para que entendamos,
y simplemente lo pongo para que sepamos el porqué. El tema de la forma en que hacen la fotosíntesis. Las plantas del grupo C3, que son el 85% de las especies del planeta, pues no son resistentes. Las plantas que hacen la estrategia de la C4 o CAM, que es el metabolismo ácido de las crasuláceas, estas sí son más resistentes. Lo pongo ahí, no hace falta que entre más en el detalle, pero si vemos alguna clasificación, pues que sepamos el porqué. El mecanismo de las plantas C3 funciona bien en ambientes frescos y las del C4 y CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Las vías del C3 perdón, ahí tenía que ser C4. Las vías C4 y CAM han evolucionado independientemente muchas veces y lo que le da a la especie, pues, una ventaja evolutiva. Hay un par de ejemplos, la cásula calva o el gastopétalo. Podría empezar a enumerar la echeveria, la echeveria, tal. Todo ese tipo de plantas pues son de CAM y son resistentes por ello. Otro ejemplo, bueno, aquí lo pongo, no existe un listado de plantas resilientes al cambio climático, lo siento, yo me gusta también ver tablas, pero no es imposible. En cada zona se habla de un tipo de unas plantas, en otras de otras, entonces no nos queda otra bueno, estudiar, saber qué está pasando en la zona donde estamos trabajando y a ver qué tipo de plantas podemos utilizar. Queremos aumentos que retengan CO2, que sean resistentes, veremos más adelante que sean polinizadoras y de qué forma plantarlas. Aquí tenemos familias de plantas con el metabolismo C4. Las veáis y algunos ejemplos. El césped, Bermuda, es de C4, por eso su resistencia. La verdolaga, o el carex, o la caparra. Adelante, como también la verdolaga es una que tiene metabolismo C4, pero en condiciones extremas pasa acá. Le llaman la planta milagro y hay una universidad, no sé si es en California por allí, que ya la está utilizando, está ya haciendo estudios para ver como sus mecanismos para poder utilizarlo para otras. Al final dejaré caer lo de la manipulación genética, porque simplemente por mencionarlo, y bueno, se están haciendo estudios con las plantas que se ve que son superplantas, como le llaman. Con metabolismo CAM, pues tenemos estas. Las piñas, los aloes, Funkea, agave, portulaca. Aquí simplemente mencionar, porque respecto a los cultivos, no voy a leerlo todo, como tenemos el problema que hemos dicho antes, de hacer plantas más resistentes para los cultivos, pues bueno, se está trabajando con planta original, por llamarlo de alguna forma, oyéndose al antepasado, como pone aquí en la avena. Entonces, bueno, para cultivo tenemos la musa cuninata, la avena fatua, el Triticum monococcum, el Medicago rotata. Esto podéis leerlo si queréis tranquilamente, el porqué. Otro pariente del trigo y la variedad esta de café. Para un artículo que leí súper negativo, más negativo más que me dicen a mí algunas veces, porque el artículo era el cambio climático nos dejará sin café. Entonces, pues bueno, pues habrá que buscar unas variedades de café que aguanten, porque tendrán que irse a plantar a otro sitio y me imagino que ya estarán trabajando en ello. Ahí tenéis algunas variedades. Y ahora vamos a hablar ya de la jardinería ante el cambio climático. Y la jardinería, que hablo de jardinería, pues la infraestructura verde, la parte urbana, podemos llamarle como queramos, espacios verdes, pero bueno, tendremos parques, tendremos calles arboladas, tendremos arriates, todo al fin y al cabo la gestión de la infraestructura verde debe de llevarse como un espacio sostenible. No tiene ningún sentido estar pensando estamos hablando de sostenibilidad, biodiversidad y ahora ir a hacer barbaridades ecológicas, como por ahí alguna foto también creo que he puesto.
la jardinería aporta los servicios ecosistémicos lógicos, los servicios ecosistémicos que nos dan los árboles y toda la vegetación en general. Total, que bueno. Aquí un par de fotos de la xerojardinería y el jardín naturalista. Como veis, este tipo de jardín pues no gusta a todo el mundo, no gusta. Hablaba el otro día con unos compañeros qué daño ha hecho Versalles y el topiario, porque ahora parece que si un jardinero no coge cortaseto y hace una bola, es que no ha hecho nada. Y precisamente ahí tenemos el gran reto, es enseñar a los jardineros el nuevo tipo de jardinería que tenemos que hacer. O sea, enseñar al jardinero a tener esto. Tener esto pues implicará entrar, agacharse, quitar 4 hierbas que no tengan que estar, no, la mal llamada mala hierba, y un poco de limpieza y ya está. Si estamos en el entorno urbano, pues en alguna zona quitar los plásticos y papeles que hayan volado y punto. Entonces, bueno, ese es el gran reto. El crear la infraestructura verde también debe de considerarse el mantenimiento posterior y yo también comento y digo que en ese mantenimiento posterior debe incluirse presupuestos para poder enseñar a las cuadrillas el tipo de jardinería que tienen que hacer. No podemos pretender que todos los jardineros sean botánicos, pero es fundamental que un jardinero sepa distinguir una planta invasora. Si no, no hacemos nada, porque es que he visto plantas invasoras podadas hechas bolas y ya el horror no te ha llegado. Bueno, voy a seguir poniendo, voy a seguir, si no, Estas son las características de las plantas mediterráneas que las hacen resistentes. Ya la hemos visto. Se adaptan bien al estrés hídrico, perennifolia o esclerófilas. Las hojas están cubiertas, algunas cubiertas de gruesa cutícula brillante o blanquecina que puede estar tapizada por una capa de pelos o glándulas. Los estomas se concentran en el envés, puede hacer que se enrolle para reducir la superficie de contacto con el aire. Sobre esto, yo al cliente normalmente por lo que digo que una planta de este tipo, porque yo insisto en que no se riegue o se riegue solo lo absolutamente necesario, porque la forma de tirar agua que tenemos es increíble. Pero lo más grave no es la forma que tiramos agua, es la forma en que matamos a las plantas. O sea, hacemos jardines sostenibles y luego vienen los jardineros sin conocimiento que lo hacen insostenible. Y el ejemplo, pues bueno, pues plantar las cosas que no tienen agua y matarlas. Entonces, como la gente está tan obsesionada con que se me va a morir la planta por no regarla, cuando el 90% de las plantas de interior se mueren por exceso de agua y en el exterior no diría tanto por ciento, tanto, pero se mueren. Digo que la planta antes de morirse por falta de agua te lo está diciendo, te lo está diciendo. Un aloe llega a enroscar la hoja totalmente. O sea, además un aloe que se te muera por falta de agua, tiene que ser que no coja nada, nada, nada. Las aromáticas igual. Entonces, bueno, son las características que al cliente no se le puede explicar todo esto en el entorno urbano, pero que por lo menos los jardineros sepan qué planta, el porqué. El porqué y el porqué además, o también otra cosa, plantas que recuperan cuando se riegan y hay otras que no, pero eso es lo que tenemos que saber y qué podemos plantar con qué. Todos hemos visto, estamos hartos de ver una planta, un cactus al lado de una hortensia. Ese tipo de barbaridades, si queremos hacer algo sostenible, pues no se puede hacer. Y bueno, a ver cómo se transforma la planta mediterránea, algunas veces la se reduce y se forman espinas y lo de la aromática. Los aceites esenciales repelen a los herbívoros y se extienden por la superficie de la hoja reduciendo la evaporación. Este es lo que hace que las aromáticas también sean resistentes. El tema de las raíces, otra cosa que, bueno, si no sabemos de la planta, pues de la raíz tenemos menos conocimiento. Sabemos que la raíz pivotante es más resistente, la raíz se consume menos agua porque crece más lento, el efecto de las raíces. Si tuviéramos conocimiento de eso, mejor que mejor. Esto lo voy a leer porque en vez de ir poniendo fotos y ejemplos y tal, he querido poner una tabla
y luego hablar un poco más general de todo. Se me va yendo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que tener a la hora de diseñar y de mantener la infraestructura verde del jardín? Bueno, fundamental la correcta elección de especies. Esto digo es fundamental, pero salgamos a la calle y veamos lo que hay. Control y erradicación de invasoras. Esto no que sea fundamental, es que es lo primero. Antes de hacer una actuación de cualquier tipo en cualquier sitio, hay que quitar las invasoras. Y en el mantenimiento posterior que se haga, hay que mantener a raya todas las invasoras. Cueste más o cueste menos, si queremos hacerlo bien, y si no, pues seguirán invadiendo. Los ailantos, las cañas, la misma hora de caña por todas partes, y parece que es que no nos damos cuenta. Esto, bueno, ya vamos viendo que si queremos plantar árboles que duren, pues tendremos que pensar lo que va a estar, lo que aguantará dentro de 30 o 50 años. No es una tontería el saberlo. Juntamos algo que necesita humedad y dentro de 30 vamos a tener menos, pues a lo mejor dentro de 30 años se nos muere, pero está el árbol estupendo. Otra cosa más que tenemos que pensar. La correcta ubicación según el crecimiento futuro. Otra cosa, más de lo mismo. Hacemos los jardines y a los 5 años, con el crecimiento que ha tenido cada especie, cada una por su lado, y luego con las podas intentan mantener. Esto importante, buscar el incremento de la biodiversidad, fundamental para la infraestructura verde. Para un jardín particular podemos todavía permitírselo, pero fundamental. Tener variedad de especies en la plantación. Crear plantas que atraigan polinizadores. Poner hoteles de insectos, dejar troncos o restos de poda, muros secos, estanques, etc. Esto va a costar mucho trabajo, yo lo sé, pero bueno, tendremos que empezar por la formación y explicando. La gente pues dirá, yo no quiero hoja en el suelo, ¿cómo voy a dejar un tronco en el suelo? Ah, tiene lagartija, tiene mosquitos, pues que precisamente lo que queremos es que haya lagartijas, queremos, bueno, no que haya mosquitos, pero que haya agua, que haya otro tipo de insectos. Entonces, esto va a costar trabajo, pero si queremos biodiversidad, es lo que vamos a hacer. La instalación de riego bien diseñada para cada planta, para que cada planta reciba el agua necesaria. La hidrozona. Esto parece una perogrullada, pero yo, las instalaciones de riego, todos sabemos cómo se hacen. No voy a decir que hay que diseña el jardín por un lado y el riego por otro, porque la mayoría de los proyectos que no vienen ni siquiera diseñado en la instalación de riego. En la instalación de riego es fundamental crear las hidrozonas. Si tenemos 7 hidrozonas distintas en el jardín, tenemos que poner 7 electroválvulas. No podemos ahorrar y poner 3 electroválvulas que nos rieguen lo mismo. La parte de los aloes que la parte de los romanos, que más o menos necesiten lo mismo. Entonces eso es fundamental. Mantenimiento adecuado. La creación de suelo, evitar sopladoras. Ahora hablaré un poco más de por qué. Igual algunos no entendéis lo de evitar las sopladoras. Hacer acolchado, podas solas necesarias, siega natural en grandes parques. O sea, siega natural en grandes parques quiere decir, en los grandes parques le podemos crear franjas de césped mejor cortado donde la gente los usa más, y en las franjas donde se visitan menos dejar la altura de las siegas distintas, dejar prados naturales, praderas naturales, todo ese tipo de cosas. Evitar el uso de maquinaria de gasolina, tal. Zona para compostaje, reutilizar toda la materia orgánica. Afortunadamente ya no se quema tanto rastrojo como se quemaba antes. Hace 30 años, pues, ¿qué se hacía con la materia? Pues quemarla, todo, por todas partes. Ahora se va entendiendo que es materia orgánica. Si no se puede utilizar directa como acolchado, pues bueno, compostaje. Evitar las turbas, que la turba no es sostenible. Por supuesto, yo he añadido comprar en viveros con política de sostenibilidad, porque bueno, existen algunas marcas que tienen un plan de regeneración de toberas y está utilizando menos turbas, superficie de coco y otro tipo de sustrato. Entonces esto es otro punto también importante a considerar, y el tema de los viveros, no voy a mencionar ahora, porque el vivero produce lo que vende, y si no le produce, no da ningún beneficio gastarse algo más en hacerlo de otra manera, lo va a seguir haciendo. Bueno, preferente gestión ecológica.
Eso es lógico si queremos sostenibilidad y si queremos biodiversidad, siempre que sea posible. Y bueno, he puesto ya también lo último de estudiar lo de drenajes y lo de captación de agua, porque también se puede estudiar crear drenaje, aunque sea de forma temporal, algunos estanques en la parte baja del jardín, que de ahí se pueda reutilizar ese agua. En fin, estudiar que no todo lo que, o sea, intentar que lo que caiga, lo poquito que nos cae del cielo, llegue, lo mantengamos y no se nos vaya al sumidero de la calle, que eso duele. Y riego profundo, intenso y espaciado, sabéis que esa es la forma de hacer que la raíz profundice. Ese es el motivo de que la planta mediterránea sea resistente cuando las lluvias de otoño son intensas y espaciadas y hacen que la raíz profundice, esa la hace resistente. Eso es algo que nos está fallando ya 2 años, porque este otoño veo que se va y no nos llueve. Voy a tener que poner el turbo. Aquí ya son fotos, son ejemplos. Pensemos los servicios ecosistémicos. Aquí tenemos la rotonda de Teatina, grande, inmensa. Además está en una avenida que todos los olivos están matados de por vida, están todos hechos setas. De hecho, al principio no quería ser muy negativo, pero es imposible que no toque estos temas. El aspersor está en la parte media de esa superficie y son del gran alcance. Cuando riegan, el agua llega a toda la rotonda. Parece que es una salvajada. El césped, que no tiene ningún sentido, y la cantidad de agua que gasta. Entonces, bueno, este tipo de cosas, si quisiéramos meter esta avenida en la infraestructura verde de Málaga, la ciudad universitaria, pues bueno, nos costaría, porque recuperar la forma del olivo va a costar. Pero bueno, ahí veis lo que no busca la infraestructura verde. El otro ejemplo es lo de la máquina cortando las adelfas de la carretera. Y bueno, la salvajada esa de este parquecito. El comentario que pongo yo, si es que es necesario tirar el dinero haciendo esto. Tenemos un problema muy grave, no hay fondos suficientes para hacer lo que tenemos que hacer. La estructura verde es costosa, va a ser costosa y será costoso el mantenimiento. Y está viniendo subvenciones de Europa, pero llegará un momento que no sé, las subvenciones no estarán y habrá que seguir manteniéndolas. Entonces, tirar el dinero en esto, pues ya está. Lo de la estética cuestionable del olivo, como ya quien me conoce ya sabe de de los olivos, chuchupachú, las setas, todo eso para mí, aparte de que me horroriza, me parece una salvajada, pues no aporta absolutamente nada, ningún beneficio ecosistémico. Y en la parte de la izquierda, por poner algo positivo, tenemos la entrada de un edificio de oficina. Pues ahí vemos lo que tenemos que generar, lo que tenemos que crear. Obviamente eso no está en el polígono del Miso, eso es en otro sitio. Pero bueno, si ahora cuando el arquitecto diseñe el bloque piensa en eso en el exterior, pues ya vamos ganando. La foto que a todos nos gusta. Tenemos que cambiar la forma de gestionar los espacios verdes. Esto ya lo habréis visto, que ya no solamente en el extranjero, en España se está haciendo para desbrozar después del año 22 que hemos tenido. Pero esto, cuando se empezó en Berlín en un parque, pues bueno, la gente lo tomaba por locos, no, lo siguiente, ya había hace años, no sé si hace 10 años así, en Berlín había cuadrillas de ovejas segando el césped del jardín, del parque. Y bueno, ahora sabéis que faltan cabreros. Ya, gente que sepa manejar las desbrozadoras tenemos, pero cabreros no. Entonces, ahora otra cosa que, esto lo he puesto como ejemplo, no quiero decir que tengamos que poner ovejas por todas partes, pero bueno, en los parques grandes sería bueno. Y el comentario que pongo, que por desgracia el cambio climático afecta muy rápido a las plantas, pero a las mentes no tanto. Tema sopladora. Siento si alguno me está oyendo y es muy fan de la sopladora. Los chistes y los ejemplos en alemán, porque en Alemania ya están controladas de pronto. Aquí en España no, aquí en España todavía estamos en el boom de las sopladoras, sacando sopladoras nuevas todos los días y de todo tipo, y cada vez mejores y tal. Pues la sopladora se carga la estructura del suelo. Si estamos dejando las hojas, si estamos haciendo suelo, como se dice en la agricultura ecológica, la jardinería ecológica, hacer suelo, el incremento de materia orgánica para microorganismos y fertilización, todo lo que supone. Llegar con la sopladora es cargárselo. Y aparte, pues bueno, hay que pensar si siempre es necesaria la sopladora.
o a dónde mandamos las hojas. El chiste, bueno, el chiste lo que pone ahí, dicen los viejos, es que antes el viento del otoño no soplaba tanto. Y se ve ahí el equipo de las 3 o 4 sopladoras cuando pasan como locos, llevándose las hojas de una punta a otra de la calle. Porque si observáis, en algunos sitios no las recogen, simplemente las llevan a otro sitio. Cuando sopla, las vuelve a poner otra vez, aparte del polvo y todo esto. Y bueno, el otro chiste es una señora resolviendo el problema de la sopladora y del ruido. El problema del ruido de la sopladora se resuelve con la escoba, pero lo que está haciendo es dándole con la escoba en la cabeza en vez de barrer. Este es el tema de la sopladora. Yo aquí en España, no sé para cuándo, pero bueno, tema de los acolchados, distintos tipos de mochi que podemos utilizar. He puesto la fotito de la corteza, las estacas, estas taquillas estas me gustan más, que la corteza de pino luego no aporta nada, y las estacas estas pues bueno, también las venden y luego al descomponerse pues sí que aumenta la materia orgánica. Forma de hacer el compostaje también lo sabemos todos, no hace falta que yo explicar más. Aquí, formas de incrementar la biodiversidad en jardines, en zonas verdes. Lo que antes decíamos de tenemos que recoger hasta el último tronco, la última varita y todo lo que se podaba, el dejar los troncos, dejar troncos en el jardín, hará que allí haya insectos, reptiles, y haya de todo. Esto pues choca frontalmente con que la gente no quiere bichos. Que a mí me han llegado a decir no quiero nada que atraiga a las abejas. Y me han llegado a quitar del listado lavanda porque atrae mucho las abejas. Entonces, si yo no entiendo, pero bueno, no quiero entrar en no entiendo a una persona que quiere un jardín, pero luego no quiere nada que atraiga a las abejas. Que en mi cabeza no entra, pero bueno, hay gente así. Entonces, el decirle te vamos a dejar un tronco allí para que se te meta una culebra, pues bueno, no sé si nos lo permitirán. Pero en parques públicos y zonas grandes, sí, no creo que nadie nos vaya a decir nada. Ahí pongo la foto de todas las lagartijas en el muro seco. Muro seco me gustan mucho los muros secos y en los jardines además estéticos, pues, dejar resquicios para que entren lagartijas, serpientes y cosas de estas, pues aumento de biodiversidad también. Si dejamos las plantas salir de las piedras del muro, pues todavía mejor. No hace falta quitarlas. Yo en algún sitio, no sé dónde me dijeron, digo, es que hay que quitar esa hierba que está saliendo, pero bueno, hierba que está saliendo del muro también hay que quitarla, a la gente le molesta hasta eso. La hierba, yo soy partidario de dejarla donde salga. Y ya sabéis que han hecho en Galicia un estudio de que la hierba entre medio de los adoquines, que es un dedo solo, que dejan de espacio, como a ellos se les pone verde, a nosotros los adoquines no se nos ponen verde, pues bueno, han comprobado que en las zonas donde tienen los adoquines más separación y más verde, el suelo se calienta menos y además absorbe más CO2, simplemente por esa franja. Entonces, bueno, si nosotros en Málaga por lo menos dejáramos la de los muros, algo ganaríamos. Y la foto, la del periódico, yo también siento también si molesta a alguien, pero a mí yo cuando la vi me dolió, no me alegró nada en absoluto. Esto ha sido de este mismo verano y ahí tenéis la noticia, no hace falta que la lea yo. Eso es de la forma en la que han dejado un arroyo en Marbella. Y lo ponen como noticia, como una cosa súper estupenda. Bueno, pues eso es una barbaridad. Hay que recuperar el territorio fluvial y hay que integrarlo dentro de la infraestructura verde. Y los arroyos que crucen la ciudad hay que mantenerlos con biodiversidad. Otro ejemplo, que pues no tengo fotos ni quise parar a hacer fotos, es que la semana pasada vi como en el polígono El Viso, el único arroyo que quedaba con tierra abajo y en los laterales, como se ve en la fotito esta, que estaba, pues lo están hormigonando totalmente. O sea, por algún sitio, en nosotros en la infraestructura verde recuperamos territorio fluvial rompiendo las barreras, las paredes, el suelo para que haya mayor filtración y hoy están en Málaga canalizando otro arroyo. Entonces, son proyectos que yo lo único, por intentar entender algo en esta locura, digo, bueno, serán proyectos que se hicieron hace 10 años y se está ejecutando ahora. Pero entiendo que un proyecto que se ejecute ahora, teniendo ya el decreto de la infraestructura verde, no creo que se haga así.
Entonces, bueno, otro ejemplo yo que tengo bueno. Y voy a acelerar porque creo que se va el tiempo. Aquí pongo un ejemplo de un parque. No, no critico el parque, simplemente critico, bueno, los beneficios ecosistémicos que tiene esto. Y lo que sí pongo en el comentario es que cuando se exigirán visados profesionales para la jardinería, no me refiero a los proyectos de jardinería, me refiero a los proyectos que visa urbanismo y la jardinería es un corte y pega. Eso lo estamos viendo los que trabajamos en esto todos los días. Da igual que sea más grande o más chico, el jardín no está trabajado. ¿Por qué? Porque bueno, todavía no hemos entendido que para este tipo de cosas hacen falta equipos multidisciplinares, me lo han dicho mis compañeros de las ponencias anteriores. Ninguno sabemos de todo, yo no sé de arquitectura y habrá arquitectos que sepan de paisajismo, pero me imagino que un biólogo, un ambientólogo sabrá más de identificación de especies y beneficios de las especies. Y entonces, bueno, y a mí lo que nos duele, sí, a los que trabajamos en esto, es que si un proyecto lleva urbanización, lleva jardín, yo entiendo que el visado, en el ayuntamiento, no digo el visado profesional, sí, el ayuntamiento debe de exigir un proyecto de jardinería. Eso es lo que me refiero con visados profesionales para la jardinería. Quiero decir que los proyectos llevan la parte de jardinería sin visar y sin hacer, bueno, corta y pega, puro y duro. Y podría estar toda la tarde poniendo ejemplos. El otro día me llegó uno que digo, bueno, lo habrá hecho un gallego, porque hortensia, rododendro, en fin, barbaridades de ese tipo para Málaga. Este jardincito que veis ahí, pues sí que queda muy bonito y muy limpio todo, pero de beneficio ecosistémico, ninguno. Quizás los árboles. El estrato arbustivo, otra cosa que parece que es que la gente no sabe o no quiere, que no se trabaja. Vemos un parque que se hace un parque y las especies a plantar 5. Bueno, si es un parque de 50.000 metros cuadrados, pues no podemos tener 50 especies como mínimo. La biodiversidad es variabilidad en el número, en el tipo de especies. Bueno, la azotea y edificios con muros vegetales y tal, ya lo habéis visto, lo de los bosques vivos que también lo han tratado en ponencias anteriores. El coste que tiene, bueno, el coste-beneficio, pues hay que ver, en algunas zonas se puede hacer de una forma u otra. Pero yo con esto de los bosques vivos, por lo menos lo que digo es dejar lo que salga. No hace falta que si no tenemos dinero que vayamos a plantar nada, pero por lo menos si te sale una terraza, déjala, o un diente de león. Mejor luego vemos una lagartija. Lo de la variabilidad también de la especie arbórea, cuanto más la plantación sea variada, también influye en el enfriamiento, aunque parezca una tontería, también se han hecho estudios al respecto. La resistencia que tiene el diente de león, lo he puesto. Efectos que también tenemos es que, bueno, las flores pues duran menos tiempo cuando aumenta el calor y si solamente florece una vez, pues cuando la flor menos tiempo. Eso a los ingleses los trae como locos. Nosotros estamos un poco acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a que las plantas les florecieran y estuvieran flor mucho tiempo, ya no les florece y les duran ahí menos. La otra cosa, lo de los híbridos son menos resistentes, eso también está comprobado y vemos que, por ejemplo, la salvia officinalis es más resistente que la salvia medicanta, otro ejemplo. Y además se ha visto también que las que no están hibridadas atraen más a los polinizadores, otras cosas que hay. Entonces, pues bueno, hay que irse a plantas originarias, a lo mejor hay que irse a plantar lo que plantaban nuestros abuelos. Más ejemplos, la zanahoria silvestre, como tiene la raíz pivotante, pues bastante resistente. El úlex, el alabieno, la figurea, son plantas que aquí las veis y diréis, bueno, si son todo malas hierbas, pues habrá que empezar a pensar en que no son malas hierbas y habrá que empezar a pensar en su utilización en zonas públicas. Y bueno, habéis puesto ejemplo, plantas resistentes y tal. Esta del lentijo que estaba viendo, por poner alguna foto del lentijo, me encontré con la del set, esto tan recortado. Como es necesaria esta poda, yo cuando veo estas cosas es que me duele el alma, siento decirlo. ¿Por qué? Porque es necesario. Y además, según el sitio,
Si es un sitio que sí, absolutamente, pues vale. No lo haría con el lentisco, obviamente, pero no es siempre necesario. No es siempre. Y esto no es lo que buscamos con la infraestructura verde. Repito otra vez. El uso de polinizadores. También que sepáis que existe el listado de la Royal Horticultural Society que para las distintas zonas para zonas cálidas, para Inglaterra, existen listados. Y según ellos, las cinco mejores para los polinizadores, pues de estas tenemos por aquí, que utilizamos algunas. Como sabéis, bueno, las utilizamos todas, pero la lavanda y la verbena continuamente. Pues son, según el listado de ellos, de las 5 mejores. Otra cosa también, como otros países van por delante nuestra que vuelan, pues en América la Asociación de Paisajistas Americana ya tiene, como le llaman, un compromiso, un compromiso para hasta el 2030 y hasta el 2040, y de que todo lo que hagan sea bueno, beneficioso para el planeta y para la sostenibilidad, patatí, patatá. En España iremos un poquitín más lentos, pero no sé si llegaremos a tener este compromiso. El efecto en las plagas, no me extiendo, simplemente lo he puesto para que veáis y podríamos estar hablando de esto para otra ponencia. Y sobre esto sí que varía muchísimo, ¿eh? Lo que estamos observando en un sitio no lo observamos en otro. Y bueno, ojo a esto. Esto es el gran problema que se nos presenta. Creo que ya casi tengo que ir terminando. Entonces, bueno, el tema de los pulgones, ya sabéis que los pulgones no solamente es peligroso por que dañe la hoja y tal, sino porque son transmisores de virus. Y esto a la hora de hablar de cultivos también es muy peligroso y muy grave. Y ya para terminar, y dejándolo ahí caer, esto no haría una píldora, porque yo no estoy de acuerdo en la manipulación. Entonces, hay muchísimos estudios que se están haciendo con manipulación genética sobre las plantas que he puesto antes, sobre plantas resistentes, bueno, para poder hacerlas más resistentes. Entonces, con manipulación. Y ya está. Creo que al final, que he tenido que hacer al principio, he llegado bien, a las 8. Ya es todo. Ya no sé, Aurora, ya te doy la palabra a ti. Perdón, que no había puesto el micrófono. Bueno, pues hay aquí algunas preguntas para ti, lógicamente. ¿Quiere hacer mensaje directo? ¿Cómo? Pues que es que no veo el nombre. Espérate, Carlos Mayen o Carlos Mayen. Carlos Mayen quiere hacer una pregunta, pero estoy leyéndola, pero porque no sé si él quiere hacerla directamente, o sea, activando su micrófono. Carlos, ¿estás por ahí? Estoy leyendo lo que estáis viendo. Porque no lo sé. Bueno, mientras nos enteramos de Carlos Mayen. Ah, no, dice que la planteé yo, ya está. Que la planteé yo. Una pregunta, que estoy tratando de renaturalizar una zona de ribera, de río recuperada donde lo predominante y de forma invasora es la zarza. Yo como sevillana digo zarza, pero es zarza, con Z. Rubus sp y carrizo. ¿Alguna recomendación para ayudar a su control? La recomendación para el control, que hay que controlarla, hay que quitarla. Yo la recomendación es que una vez que se quita, hay que intentar quitar de raíz lo más que se pueda. Ahí están haciendo pruebas de algo que pueda ser más efectivo, pero ahora mismo, por ejemplo, con la caña, por ejemplo, algunos ONAC, es quitar todos los rizomas, sabéis a lo que llega, el carrizo lo mismo,
y es la eliminación. Y sobre todo lo que se nos olvida, todos sabemos que la planta, una vez que la quitas, vuelve a salir, pero no vuelvas a ir a los 2 años a quitarla. Quítala cuando esté más pequeña. Y sobre todo introduce distintas especies, porque lo que hay que crear es la biodiversidad que estaba mencionando. Entonces, para erradicarla, no quedan nada más bueno, manualmente. Y herbicidas no. Y si va con la desbrozadora, pues si va desbroza para poder entrar, pero luego coge la azada. O la mini, lo que sea. Eso es un tema muy porque la gente, pues, esto que estoy diciendo, que he puesto el ejemplo antes del arroyo de Marbella, es que te preguntan, ¿y cómo lo hago? Y digo, bueno, pues ¿cómo lo hagas? Pues como tengas que hacerlo, pero lo que no puedes es entrar para cargarte la caña, cargarte todos los lentiscos, esos arroyos están llenos de lentiscos, que está incluso algunos que están cerca de la playa, con otras plantas también en peligro de extinción, y es que se lo arrasan todo. Ese no es el sistema. No sé si te ayudo o no. Pues hay otra pregunta que es de Juan Manuel Ruiz, que dice: buenas tardes, Matías. Juan Manuel Ruiz Cobo, el presidente de ANJA. Está claro que la sociedad está llamada y con urgencia a un cambio de paradigma en la forma de ver los servicios que presta, la vegetación, pero ciñéndonos a nuestro ámbito y a las problemáticas que ya vivimos. ¿Crees que las zonas bioclimáticas actuales que disfrutamos en Málaga y sus comarcas van a ser viables a un corto plazo de tiempo? Pues, Juan Manuel, la bola de cristal obviamente no la tenemos ninguno, pero cuando se hacen estas cosas, hacer pruebas, yo si ahora hiciera un parque en Antequera, yo me atrevería a plantar algunas especies que antes no fueran. Los ingleses están como locos pensando que dentro de unos años tendrán zonas sin heladas en Inglaterra. Digo como locos porque ya están pensando en plantar todo lo que tenemos por aquí. Te lo digo a ti porque en Antequera pues, podrás plantar. Entonces, que serán viables a corto plazo. Tendremos que adaptarnos en cada zona bioclimática que tenemos. Entonces, en Ronda, a lo mejor las zonas que necesiten, o sea, las plantas que necesiten más frío, a lo mejor ya no irán tan bien como les están yendo ahora, y otras plantas que están yendo, que ahora no les van, pues les irán. Entonces, ahora decirle tú a alguien de un ayuntamiento que plante un árbol, que piense en el árbol de 30 o 50 años, pues eso es que no lo va a entender nadie. Pero como viable y queriendo ser optimista, soy optimista, hoy estoy optimista, pues no quiero que me digan, bueno, mi negatividad cuando me la dicen es que la verdad que veo muchísimos ejemplos, nada más que veo ejemplos negativos, no veo positivos. Pero bueno, la respuesta es, yo creo que son viables. ¿Que tenemos que calentarnos la cabeza en cada sitio? Por supuestísimo. Lo que estamos haciendo en Málaga, a lo mejor se puede empezar a hacer en Córdoba, no lo sé. Pero es que este tema, cuando nos juntamos gente que cada uno tenemos experiencia en donde nos movemos y lo estamos viendo. Yo lo que me parece una barbaridad es que sigamos plantando, pegando a la playa, pues especies que van en ronda. Y es porque seguimos plantando sin conocimiento. Ese es el gran problema. Es que hay que saber. Y si actualmente con lo que tenemos estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues imagínate decirle a la gente, piensa en lo que va a tener en 20 años. Pero, como te he dicho al principio, a algún parquecito en Antequera que le ponga una zona, o sea, un poquitín más tropical, algunos árboles, crea un microclima un poco más protegido para poder tener ese tipo de especies y algo así. Y en Málaga, olvidar totalmente. En Málaga tendremos que hacer algún viaje, a ver quién lo organiza, al norte de Marruecos, y vamos a ver lo que hay por allí, y vamos a tomar nota y apuntamos todo lo que haya en el norte de Marruecos, y luego nos venimos y empezamos a utilizarlo en Málaga, porque eso es lo que va a pasar. Entonces, lo próximo que propondré es una subvención para irnos al norte de Marruecos a ver la vegetación que tienen, porque eso será, y ya está. O sea que con optimismo sí que son viables. ¿Que hay que calentarse la cabeza? Y hay que saber, no nos queda otra. Bueno, pues hay aquí otra pregunta de Pablo Mansilla, que dice: buenas tardes, gracias por su charla. En tu opinión y a futuro,
se deberá comenzar a considerar especies consideradas hoy invasoras como especies a usar en IBU. Por ejemplo, la Lianthus altísima, tan abundante en Málaga, podría llegar a ser una opción a tener en cuenta gracias a su resistencia y adaptabilidad. Nunca, nunca. El listado de las plantas invasoras, a mi parecer, está corto. O sea, hay muchas plantas o varias plantas que sabemos que son invasoras y no están en el listado. La planta invasora lo que está haciendo es impedir a la autóctona. En esas zonas donde se ven ailantos, si podéis observar, el ailanto se come hasta los olivos. Yo he visto algunas zonas con acebuche y lentisco y tal, y ha llegado el ailanto y donde crece el ailanto, de la forma que crece, al final solamente ves el ailanto. Entonces no es opción a utilizar invasoras. Si están catalogadas así es porque impiden el crecimiento de la autóctona. Entonces lo que hay que ir es a la planta autóctona. No quiero entrar en la discrepancia de autóctona o adaptada, planta autóctona o planta adaptada. Porque también con el tema de las plantas autóctonas sabéis que cuando se menciona, algunos ya saltan, ¿no? Preferencias son más resistentes, pero siempre la autóctona. ¿Por qué? Porque es más resistente y será la planta que tenga más resiliencia y más capacidad de adaptarse a los cambios que estamos teniendo. Sí, o sea que no que me iba a enrollar y iba a empezar a decir lo del aguacate y no quiero. Iba a decir el ejemplo del aguacate no era para criticar el consumo de agua, es que el aguacate se empezó a plantar en la franja solamente pegada a la playa y como veíamos que no hacía frío, empezamos a plantar aguacate más al interior. Y el limonero solamente se plantaba en Murcia y Málaga, ya hay limonero en Sevilla. Entonces, ya estamos viendo esos cambios, son cambios positivos, es lo que quería decir, no como negativo. Perdón. José Luis Silva, que nos está viendo desde Sudáfrica, que lo acaba de decir, o sea que está en Sudáfrica, y comenta que los valles mediterráneos son demasiado exigentes para las especies del Rif marroquí. Habría que mirar aún más al sur. No, bueno, Málaga tiene más al sur. Más al sur, yo he dicho ahora, en los próximos 10 años, yo ya soy mayor y ya el que sea más jovencito, que se vaya un poco más al sur, porque si ya piensa en los 20 años y en los 30, eso a mí no me pilla. Pero lo que queda es Sudáfrica, Ciudad del Cabo tiene el mismo clima que Málaga. Ya que nos estás oyendo desde allí, las plantas que van en Ciudad del Cabo normalmente van todas en Málaga, porque tenemos el microclima, el mismo clima, los dos sitios. Pero bueno, tendremos, no sé si ahora, hablando de que ahora mismo tenemos el mismo clima en Ciudad del Cabo y en Málaga. Yo no sé, dentro de 10 años, a lo mejor este cambio allí cambia de una forma y aquí cambia de otra. O allí cambia más o menos que aquí. Aunque ellos han tenido más problemas de agua que tenemos nosotros, porque el tema de la sequía han sufrido varias sequías mucho más graves que las nuestras. Pero bueno, sí. Pues hay José Luis Silva también dice que el reto es inmenso y para zonas tan tremendamente calientes y secas en primavera, verano, incluso otoño, como el Valle del Guadalquivir, ¿no? Y Carlos Mayen, a lo que le dijiste, a lo que te preguntó sobre el tratamiento de eliminación de malas hierbas, pues que queda aclarado que muchas gracias. Y no hay más preguntas de momento. ¿Alguien más? Aquí, muchas gracias, Matías. Muy interesante y directo. Y José Luis Silva vuelve a decir aquí, por la región del Cabo, por lo visto, también están teniendo problemas de años muy secos. Lo sé. Donde él está. Muchas gracias y un placer escucharos. Así que nada, pues parece ser que ha gustado tu conferencia mucho. El señor Rodríguez, Manolo Rodríguez, que ya sé cómo se llama, también asiente, con lo cual, pues nada, vamos a dar por Una terminado. pregunta. En una de las diapositivas hablabas de no usar maquinaria de gasolina. ¿Por qué? No usar gasolina. No, de máquina de gasolina, porque hablando de la sostenibilidad, pues están sacando ya toda la maquinaria eléctrica, yo siempre, electricidad producida con fuentes sostenibles, eólica o solar. El motivo no es por ruidos, como dicen en algunas comunidades, tal, es por sostenibilidad. Y bueno, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta.
A mí me gustaría, cuando se hacen proyectos, cuando se hacen actuaciones, que cuando se diga qué se va a hacer, vamos a plantar césped, porque llevar una tablita de lo que va a suponer ese césped, consumo de agua, consumo de gasolina, cuántas horas de mantenimiento y todo ese tipo de cosas. Lo que no podemos es hoy, diciendo que no hay dinero, seguir haciendo las barbaridades que hacemos. No sé, los que conocéis Ciudad Jardín, en Ciudad Jardín en Málaga, cada 15 días cortan un carril, hay como 15 personas cortando un césped que no tiene nada, un seto de bugambillas que no tiene nada, gastando agua y es gastar recursos. Entonces ahí en la máquina, en la persona. Además, la maquinaria, las empresas de maquinaria ya tienen, la mayoría de ellas tienen ya una serie de maquinaria eléctrica. ¿Sí? Que supone un ahorro también enorme. Sí, pero bueno, también la azada es más sostenible que nada, ¿eh? Y yo no veo jardineros con la azada ni con el escardillo. No, eso no lo veo, ¿eh? Y menos los jóvenes. No existe. Nosotros en el premio Ibluyun que dimos este año a Pepe Lía, como tú sabes, Matías, el premio consistía en un almocafre. Era un almocafre muy bonito, porque es que ya los jardineros de almocafre, no, como dice Óscar Gaitán, son jardineros del Leroy Merlin, con maquinaria. Sí, exactamente. Eso Pero es bueno, una anécdota. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y a ti, por supuesto, Matías, por la extraordinaria conferencia que nos has dado y que subiremos en breve a la plataforma por si alguien la quiere revisar. ¿Vale? Pues son ya la hora de recogerse, como decimos por Andalucía. Y muchísimas gracias a todos, a Diputación de Málaga y a ti, Matías, de nuevo, muchísimas gracias. Aquí vale. hay muchos mensajes de gracias para todos. Gracias desde Zaragoza también, que hay gente de otros lugares que no son Andalucía. Y bueno, pues hasta la próxima, que es el día 30, con Juan Manuel. Ah, no, Juan Manuel no. Juan Manuel Piñera Salmerón, que nos va a hablar de un ejemplo de infraestructura verde urbana. ¿Vale? Nos vemos a Vale. quien quiera, el día 30 queda emplazado. Buenas noches a todos. Venga, buenas noches.